Aquí estamos finalmente en Kapilavastu. El señor Gautama, después de nacer, como era costumbre, llamaron astrólogos sabios que dijeran cómo iba a ser la vida de ese niño. Y ahí es donde viene el sabio Asita y dice unas frases que marcaron la vida del señor Gautama. Dijo que si él permanecía en la vida del mundo, ese niño iba a ser un rey muy grande y poderoso. Igualmente, si se apartaba de la vida del mundo y se dedicaba a la renuncia, se iba a convertir en una autoridad de asuntos internos del Dharma. Por supuesto, era obvio que el padre del señor Gautama, el rey Suddhodana, para perpetuar la herencia real de los Sakyas, que era la tribu que gobernaba él, quisiera que su hijo fuera heredero del reino. Y así fue como lo internó aquí. Lo llenó de bellezas, de riquezas. Cuando llegó a la pubertad lo llenó de mujeres, de todas las atracciones del mundo, para que no se distrajera en asuntos supuestamente espirituales y se ocupara de lo que se tenía que ocupar, que era del reino, ser heredero del reino, el sucesor del rey. Y aquí lo encierran, como están encerrados ustedes, en la profesión, en el título. Perdónenme, pero hay quien está también encerrado en la familia, encerrados en el club, encerrados en un amorcito que les apareció por allí y los sacó de su vivencia espiritual. Y aunque es un mundo placentero, están presos como el señor Gautama. Y eso es lo que significa Kapilavastu. Y eso es de lo que nos tenemos que liberar. Porque mientras estemos presos en Kapilavastu, no hay interioridad. No hay un estudio del Dharma libre. No hay una entrega. Y olvídense de la liberación y olvídense de eso que llaman ascensión. Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Son aquí las 19:30 horas y estamos dando inicio a esta transmisión, a esta actividad, en la cual estamos dando continuidad a la cátedra de Buddhadharma que iniciamos semanas atrás. Estábamos viendo en instantes atrás fragmentos de una filmación realizada en Kapilavastu, en los restos arqueológicos de lo que fuera el palacio de Kapilavastu, en el cual vivió el señor Gautama hace algo más de 2600 años. Esto antiguamente era el reino de los Sakyas.
el reino del pueblo al que pertenecía el señor Gautama. Hoy en día forma parte de Nepal, está muy cerca de la frontera con la India, pero ya es parte de Nepal. Ustedes pueden encontrar estas filmaciones dentro del DVD Nacimiento de la serie de documentales Gautama. Todo esto es material de apoyo a la cátedra que estamos llevando adelante. Y también lo pueden conseguir en la plataforma de streaming de Vimeo, ingresando en forma directa al escribir en su buscador videos.lametafísica.com. Bien. Quiero saludar a las personas que nos están escribiendo, que nos están saludando. Loredana Chichero, que está en Europa en este momento, imagínense, son las 12 de la noche en España, creo que estás en este momento. Le mandamos saludos también a Mari Difonso, que nos escribe desde Bahía Blanca, a Liliana Caputo desde Buenos Aires, a Candicita Angélica Rojas, que nos escribe desde Chile, Mónica Comerón, Claudia Sánchez, Olivia Miranda y tantos más. Bien, les quiero recordar que esta cátedra de Buddha Dharma tiene como material de apoyo los textos que ustedes están viendo en pantalla, principalmente el libro que lleva el mismo título de la cátedra, es decir, Buddha Dharma. También los libros Dorje Supremo de Rubén Cedeño, al igual que Buddha Dharma, y el libro Camino del Medio, que compila los discursos dados por el señor Gautama para esta nueva era de Acuario. Todo este material lo tienen a disposición tanto en el formato digital como en el formato impreso. Ustedes pueden ingresar a cualquiera de las páginas web que están en pantalla y ya sea solicitar el libro impreso a la editorial o a los distribuidores y también, si no, a través de las distintas tiendas virtuales o librerías virtuales, acceder al ebook. Bien, vamos a hacer como ya lo hicimos la semana pasada. Muy bien, allí nos están recordando Marilufo Chesato que coloquen por lo menos un like en vivo durante la presentación, durante la charla, para que podamos de esa manera tomarles asistencia. No nos sirve si le colocan like después, o sea, mañana o esta noche. Tienen que hacerlo durante la actividad porque es una asistencia en vivo. Entonces, de esa manera les podemos tomar asistencia. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado en actividades anteriores. Estamos obviamente hablando acerca de las enseñanzas del señor Gautama y hemos conversado ya que antes de alcanzar la plena iluminación y convertirse en un Buda, es decir, un Buda es sinónimo de un clarificado, de un ser completamente iluminado, uno debe convertirse en un bodhisattva. Vamos a recordar cuáles son los requisitos para convertirse en un bodhisattva. A ver si ya me van escribiendo, ¿sí? Espero que, sé que hay un delay, un minutito casi, entre el momento en que esto se transmite y que ustedes llegan a verlo en sus ordenadores o en sus celulares. Vamos a recordar entonces cuáles son los requisitos para llegar a ser un bodhisattva. Mientras responden, vamos a recordar que uno de esos requisitos, tienen una primera ayuda, es hacer los votos del bodhisattva. Los votos del bodhisattva los vamos juntos a afirmar a continuación. Muy bien, ahí me están respondiendo ya.
Jimena Vélez dice, hacer los votos del iluminado o del bodhisattva. ¿Qué más? ¿Algún otro requisito? Contactar al Buda del Kalpa, nos dice Camilo Torres. Muy bien. ¿Quién más responde algo? Contactar al Buda de Kalpa. También responde Mercedes Heikel. Yamila Medina. Desenvolver los paramitas o las virtudes trascendentales. Procurar la liberación de todos los seres sensibles, que es uno de los votos del iluminado, nos dice Marcelo Tosoni. Contactar al Buda del Kalpa, ya lo han dicho. Y desenvolver el bodhicitta. Muy bien, Selma Álvarez se acordó de algo importantísimo. Bueno, no me voy a demorar preguntándoles qué es el bodhicitta, pero lo vamos a recordar que el bodhicitta a desarrollar es la aspiración altruista de alcanzar la iluminación para liberar a todos los seres, que es la motivación que nos debe impulsar a todos nosotros a transitar la vivencia interna, la vivencia espiritual. Hacerlo no solamente para resolver nuestros problemas personales con una motivación egoísta, egocéntrica, sino estudiar la enseñanza, ponerla en práctica, vivenciarla para luego comunicársela a los demás y ayudar a los demás a que se liberen también de sus situaciones o de sus apariencias, como lo hemos hecho nosotros. Y finalmente alcanzar la iluminación, la plena iluminación, y después de haberlo conseguido, renunciar y volver al plano físico para continuar ayudando y asistiendo a los seres a que se liberen del sufrimiento. Muy bien. ¿Cómo se desenvuelve la bodhicitta? La bodhicitta o el bodhicitta se puede desenvolver poniendo en práctica los votos del iluminado. Ahí los tenemos y los vamos a hacer todos juntos. A ver, denme un minutito, quiero poner algo de música. Es muy importante la música. Muy bien, ahí tenemos música para acompañarnos en la afirmación de los votos del Bodhisattva. Vamos todos. Yo soy procurando la liberación de todos los seres sensibles. Yo soy transmutando todos los deseos y pasiones que atan a la rueda de la vida. Yo soy comprendiendo y practicando y comunicándoles la enseñanza espiritual a los demás. Yo soy colocando a los demás en la vivencia que conduce a la iluminación. Y no me extinguiré hasta haber liberado al resto de los seres humanos. Gracias, Padre. Recordamos que el señor Gautama hace eones, kalpas atrás, un número de años casi incontables, cuando estaba encarnado como el asceta Sumedha, tomó los votos del iluminado o los votos para convertirse un día en un Buda ante el Buda Dipankara, que fue su gurú, su maestro. Pasaron kalpas, eones, en los cuales el señor Gautama fue cumpliendo con los requisitos, primero para convertirse en un bodhisattva. Como ya los vimos, había contactado al Buda del Kalpa, practicó las virtudes trascendentales o los paramitas, vivió de acuerdo a los votos del bodhisattva y desarrolló el bodhicitta. Así finalmente vino a su última encarnación. Su última encarnación terrena hace 2623 años aproximadamente. Hay muchas leyendas al respecto de su nacimiento. Una de ellas cuenta que la reina maya,
la madre del señor Gautama, tuvo un sueño la noche en la que lo concibió. Soñó con un elefante que llevaba en su trompa una flor de loto y que depositaba esa flor de loto en su vientre. Recordemos que en India, todavía hoy en día, el elefante personifica a Ganesh, el Deva de la sabiduría, del poder y la sabiduría, hijo del señor Shiva. Es decir, el elefante es símbolo de fuerza y de sabiduría. Y la flor de loto es el patrón electrónico del señor Gautama. Finalmente, el Bodhisattva Gautama descendió desde los cielos Tushita. Recordamos que los cielos Tushita son el plano en el que vive el Bodhisattva Nirmanakaya de la tierra. A ver si se acuerdan quién es el ser que actualmente ocupa el cargo de Bodhisattva de la tierra y que habita, por lo tanto, como rey de los cielos Tushita o Santushita. Santushita o rey de los cielos Tushita es un título que se le da también al Bodhisattva de la tierra. Muy bien, Idalia Acosta. El maestro Kuthumi, muy bien, el maestro Kuthumi como Bodhisattva de la tierra habita actualmente en los cielos Tushita como rey de esos cielos. Y los cielos Tushita son el recodo más elevado del plano astral. Un recodo del plano astral completamente iluminado por el señor Helios. El señor Gautama nació en la luna llena del mes de mayo, que en India, todavía hoy en día, es el mes de Vaisakha. Vaisakha en realidad correspondería en realidad al signo zodiacal de Tauro. Es decir, comienza como a mitad de abril y termina algo después de mitad de mayo. Es un mes lunar. Pero hace ya varias décadas todos los buddha-dharmistas del mundo, es decir, los seguidores de las enseñanzas del señor Gautama, se pusieron de acuerdo en celebrar cada año el nacimiento del señor Gautama en el día de la luna llena del mes de mayo, dado que hoy en día en prácticamente todo el mundo se utiliza el calendario gregoriano, un calendario solar, que es el calendario, que todos ustedes y todos nosotros conocemos. Entonces, para evitar confusiones, se decidió que fuera esta celebración realizada cada año en la luna llena de mayo. Todos los seguidores de las enseñanzas del señor Gautama celebran el nacimiento y también la iluminación y el Mahapara Nirvana del señor Gautama en esta fecha, porque recordemos que el señor Gautama nació, se iluminó e hizo su Mahapara Nirvana en una luna llena de mayo, que es el festival de Wesak. Wesak es una palabra que proviene precisamente de Vaisakha, el nombre de este mes en India. Este nacimiento fue aproximadamente en el año 623 a.C. en Lumbini, lo que hoy en día es Nepal. Y dice también la tradición que el señor Gautama, cuando nació, se puso de pie, dio 7 pasos y después de ello levantó el dedito índice de la mano derecha y señalando al cielo afirmó: yo alcanzaré la iluminación. Podemos hacer también nosotros en voz alta esa afirmación. Vamos todos. Yo alcanzaré la iluminación. De nuevo. Yo alcanzaré la iluminación. Yo alcanzaré la iluminación. Gracias, Padre. Así es, en el festival de Wesak celebramos el nacimiento del señor Gautama, en la luna llena del mes de mayo. Esos 7 pasos
del señor Gautama son simbólicos de las 7 paramitas o 7 virtudes trascendentales que todo ser humano tiene que desenvolver para llegar a convertirse un día en un bodhisattva. La primera, recordemos, es la fuerza de voluntad o la energía. En sánscrito es virya. La sabiduría o prajna, que es la virtud o el paramita del rayo dorado. El paramita del rayo rosa es la caridad y el amor o dana. Así como dana Nicola, dana. El paramita del rayo blanco es pureza y armonía o shila. El paramita del rayo verde es divina indiferencia o viraga o vairaya en sánscrito. El paramita del rayo oro rubí es paciencia o shanti. Y sí, el prajna paramita, Pati Cuevas, precisamente del prajna paramita, cómo vivir o vivenciar el prajna paramita, cómo practicarlo, es lo que el señor Gautama instruye en el Sutra del Corazón, que próximamente durante este curso lo vamos a estudiar y analizar también. Y meditación o dhyana es el paramita del rayo violeta. Podemos afirmar en voz alta, decretar cada uno de estos paramitas, afirmando: yo soy la fuerza de voluntad de Hércules, yo soy la sabiduría de Dios en mí, yo soy un sol de amor para cada corazón. Yo soy la perfecta pureza y armonía. Yo soy la divina indiferencia. Yo soy la paciencia que nada puede perturbar. Yo soy la contemplación incesante del ser. Gracias, Padre. Y aquí tenemos imágenes del lugar donde el señor Gautama nació, en Lumbini. Esto es muy cerca de la frontera entre Nepal e India. Lumbini viene a ser para el señor Gautama prácticamente lo que Belén fue para el Maestro Jesús. El lugar del nacimiento del Cristo, Belén, el lugar del nacimiento del Buda, Lumbini. Me hacían una pregunta al respecto del Maestro Kuthumi, si él vive en cuerpo físico en los Himalayas. Sí, según Charles Leadbeater en el libro Los Maestros y el Sendero, al menos a inicios del siglo XX, el maestro El Moria, el maestro Kuthumi, el maestro Yuval Kul y también el señor Maitreya sostenían cuerpos físicos, o sea, estaban encarnados con cuerpo físico en el Tíbet, en Jigatse, en el Tíbet. Lo que no quita que como bodhisattva de la tierra, hoy en día el señor Kuthumi reine en los cielos Tushita. Una cosa no impide la otra. Al poco tiempo de nacer, el señor Gautama, su madre, la reina Maya, desencarnó. Lo sobrevivió muy pocos días al nacimiento de Gautama. Recordemos que Maya puede significar tanto madre como ilusión. La raíz ma en sánscrito es madre y Maya es también la ilusión. Al nacer el señor Gautama, al nacer la iluminación, desaparece, muere la ilusión, y esto es el simbolismo de la desencarnación de la madre del señor Gautama. Hay una historia bellísima de la cual ya oportunamente hablaremos, pero el señor Gautama, imagínense, creció sin su madre, sin su madre, digamos, de sangre. Fue criado por su tía, por la hermana de su madre, Mahaprajapati. Pero
a él le quedó el agradecimiento hacia ese ser que le había permitido venir a la encarnación, que le había dado ese cuerpo. Y en determinado momento de su vida, después de alcanzar el Budado o la completa iluminación, el señor Gautama ascendió, elevó a través de sus poderes, su conciencia, al plano en el cual vivía su madre, la reina Maya, para instruirla en el Dharma. Y se quedó meses, gente, meses dándole clases, comunicándole el Dharma a su madre, como una forma de agradecerle por lo que ella le había dado y por amor a ese ser. Bien, ahí tenemos una imagen que representa al pequeño niño Gautama con su tía, la tía que lo crió como una madre postiza, digamos, que fue Mahaprajapati. Mahaprajapati era la hermana de la reina Maya y probablemente haya sido también esposa de Suddhodana Gautama, el padre del señor Gautama. Bien, cuando era un niñito recién nacido el señor Gautama, llamaron al sabio Asita. El sabio Asita era como el gurú familiar, el gurú, el maestro espiritual de Suddhodana Gautama y de la familia real, un hombre muy respetado, un gran sabio. Cuando el sabio Asita estudió al niño, ¿sí?, encontró en las manos, en las plantas de los pies y en otras partes del cuerpo del niño las señales de un Buda. Así de fácil. Y le profetizó al rey Suddhodana que su hijo, si tomaba el sendero del mundo, se convertiría en el rey más poderoso de la tierra. Pero que si tomaba el sendero espiritual, el sendero de la vivencia interna, ese niño se iba a convertir en un Buda. Y ahí se armó el gran lío. El gran lío, ¿por qué? Porque, lógicamente, el rey Suddhodana, teniendo como responsabilidad guiar ese reino, lo que quería era un sucesor al trono. De hecho, lo llevaría buscando años. Tener un hijo que le diera continuidad a esa monarquía, a esa línea. Entonces, él no le interesaba en absoluto que su hijo se convirtiera en un sannyasi, en un renunciante, en un maestro espiritual. Él quería que su hijo, Siddhartha, que fue el nombre que le pusieron al niño, Siddhartha, porque Gautama es un apellido, el nombre es Siddhartha. Quería que Siddhartha fuera su heredero, fuera rey. Entonces, ¿qué hizo? Para que ese niño, a medida que creciera, no viera surgir en su interior motivos que lo llevaran a la vivencia espiritual o a escoger un sendero espiritual, lo encerró en un palacio. Un palacio fantástico, bellísimo, donde todo era un reflejo en la tierra de la vida en los planos celestiales. Toda la gente era bonita, joven, no había nadie enfermo. Cuando alguien tenía alguna apariencia, lo sacaban rápidamente para que el pequeño Siddhartha no se diera cuenta de la enfermedad, lo ignorara. Todo el mundo hablaba de cosas bellas y positivas. Era como un palacio muy metafísico, si se quiere. Las personas que trabajaban en el palacio, los niños a los cuales se les permitía ingresar para que jugaran con Siddhartha, eran instruidos para que ninguno mencionara alguna de las apariencias negativas que podían contemplarse fuera de los muros del palacio. Le ocultaron
todo aquello que no fuera o no estuviera de acuerdo con el concepto inmaculado de perfección. Pero, indudablemente, el niño traía sus inclinaciones espirituales. Por ejemplo, siendo muy pequeño el señor Gautama, su padre un día se lo encontró debajo de un árbol meditando y alrededor del cuerpo de su hijo un aura luminosa. Estaba en un estado de meditación profunda en el cual el niño Siddhartha Gautama había entrado espontáneamente. Como príncipe heredero al trono de Kapilavastu, el joven Siddhartha recibió la mejor educación que se le podía dar a un niño, a un noble, a un príncipe heredero. Recordemos, él pertenecía a la casta de los kshatriyas, que es la casta de los gobernantes y de los guerreros. Así que fue instruido en el uso de las armas, aprendió a cabalgar y además fue también instruido en la enseñanza espiritual que se le daba a los nobles de su época. O sea, el señor Gautama fue instruido en el Sanatana Dharma, en el conocimiento de los Vedas. Y se destacó en todas las disciplinas, tanto en las intelectuales como en las espirituales y también en las físicas. Era brillante y era motivo, sin lugar a dudas, de orgullo para su padre, que esperaba, como lo había profetizado el sabio Asita, que su hijo fuera el más poderoso de los reyes de la tierra. La compasión del joven Siddhartha por el resto de los seres vivos era notoria desde su juventud. Hay al menos una leyenda que cuenta que un día uno de los primos de Siddhartha, Devadatta, que va a volver a aparecer en la historia, lo vamos a encontrar más adelante, y el papel que juega el papel que juega Devadatta no es bonito precisamente. Devadatta, que tenía un carácter belicoso, guerrero, le gustaba cazar, un día estaba cazando aves con arco y flecha e hirió a un cisne, a un ganso o lo que fuera. El ave cayó malherida y Siddhartha, que estaba por los alrededores, se dio cuenta de esto, corrió y socorrió al ave y la estaba curando cuando apareció Devadatta reclamando que él había cazado el ave que le pertenecía. Y entró la disputa porque, por supuesto, Siddhartha quería proteger al animal y evitar que fuera asesinado por su primo. Finalmente llevaron el asunto a la corte y se decidió, a instancias de Siddhartha, que el ave, escuchen esto, que el ave decidiera con quién se quería quedar. Que el ave decidiera quién era su dueño. La soltaron y esperando que el ave se acercara a quien había elegido como su dueño. Y obviamente, no iba a ser tonto el animal, escogió a aquel que la había salvado, la había protegido y la había sanado. Y así, Siddhartha le salvó la vida al animal. Teniendo apenas 16 años, le eligieron una esposa bellísima, era prima del señor Gautama, llamada Yasodhara. Le eligieron esposa y lo casaron con solamente 16 años. Pero ya en esa época, el joven Siddhartha decía que él iba a dejarlo todo y se iba a dedicar a la vida espiritual. Su padre, como ya les conté, lo mantuvo prácticamente encerrado en unos palacios maravillosos.
Durante esa primera parte de su vida podemos decir que el señor Gautama estuvo cautivo en Kapilavastu. Para que no fuera un iluminado y se convirtiera en un rey mundano, entonces su padre lo rodeó de placeres, de modo que su hijo desconociera el sufrimiento y no se viera inclinado a la vida espiritual. En el libro Camino del Medio, en el primer capítulo, llamado Mi Última Encarnación, el señor Gautama nos cuenta un poco en los primeros párrafos acerca de su vida en Kapilavastu. Decía así: habiendo salido poco antes de mi hogar en los reinos superiores, sabía en mi interior cómo era el verdadero y eterno jardín del Edén, por lo que resultó perfectamente natural para mí sentir que se exteriorizaba en la belleza del palacio y los patios de la corte. O sea, recordemos que cuando nosotros también nacemos, cuando somos niños, la corriente de vida acaba de pasar buena parte, tal vez 100, 200, 500, 700 años en los planos internos, donde lo que reina es la belleza, sobre todo en los planos superiores, la belleza, la armonía, la juventud. No existe la vejez, no existe la muerte, no existen las apariencias de enfermedades. Los maestros cuentan que en los planos internos todo el mundo tiene la apariencia más o menos que tenía cuando unos 35 años de edad. Entonces era natural, o es natural incluso para los niños, al verse rodeado de cosas bellas y perfectas, sentirse a gusto, no hallar nada normal, al revés. No sé si ustedes se han percatado de esto. Cuando, o si se acuerdan, cuando eran niños y vieron por primera vez a un anciano o un viejo, o tal vez si ya ustedes no se acuerdan, han visto a sus hijos o a sus nietos. Cuando tienen un primer contacto con una persona anciana o con una persona notoriamente enferma, deteriorada, los niños naturalmente sienten rechazo, se impresionan. Y los adultos a veces también nos impresionamos. ¿Por qué nos impresionamos? Porque no es lo normal, no es lo natural. No es el concepto inmaculado de perfección, que es lo que sí debería naturalmente expresarse. Bien, recordemos que en el caso del señor Gautama, él había vivido mucho tiempo en los planos internos como el bodhisattva de la tierra en los cielos Tushita. Recordemos que los cielos Tushita son el recodo del plano astral superior totalmente iluminado por el señor Helios, donde el bodhisattva de la tierra reina como San Tushita o rey de los cielos Tushita. Bien, les sigo contando algo más de lo que en el libro Camino del Medio nos habla el señor Gautama. Dice: los niños que venían a jugar conmigo eran seleccionados de las mejores familias de la corte, y antes de acudir a mi presencia eran entrenados para que no me permitieran conocer las condiciones que había en el mundo fuera de las puertas del jardín. Al desconocerlas, yo creía que la perfección que disfrutaba también se manifestaba en el resto del mundo, incluso fuera de los muros del palacio. Así viví en un jardín del Edén falso, artificial, con mi bella esposa y mi pequeño hijo. Alcancé la mayoría de edad física sin haber visto un ojo derramar una lágrima, desconociendo el sórdido éxodo de la vida terrenal llamado muerte, y de hecho era feliz dentro de mi capullo.
A ver, aclaremos algo. Es casi imposible pensar que el señor Gautama haya ignorado la existencia de la muerte, porque si había estudiado los Vedas, si tenía algo de conocimientos, teóricamente al menos tenía que saber de la existencia de la apariencia que llamamos muerte y probablemente también de las enfermedades. Como futuro rey tenía que ser entrenado en el arte de la guerra, no podía desconocer el uso de las armas. Pero nunca había tenido un contacto directo con ello. Y en realidad, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nuestros hijos, cuántos de los que habitamos, sobre todo en el mundo occidental, y ni hablemos si se trata de países de primer mundo, aunque sabemos intelectualmente de los horrores de las guerras, de ciertas apariencias de enfermedades, de la pobreza y la miseria, o incluso de la muerte. ¿Cuántos hay que en realidad, al menos durante los primeros años de su vida, nunca llegan a tener un contacto directo? Verlo, percibirlo en forma directa, ver a alguien sufriendo, ver a alguien amado desencarnando, ver un ser humano que a causa del mal karma generado en vidas pasadas sufre de malformaciones físicas, sufre. Ese era el cautiverio en Kapilavastu en el que vivía el señor Gautama y en el que muchas veces vivimos los seres humanos. A lo mejor no tan extremo como el del señor Gautama, pero hoy en día en nuestro hemisferio occidental sobre todo, y viviendo a veces en algunas ciudades o barrios acomodados o barrios cerrados, no estamos en una situación muy distinta a la del señor Gautama en Kapilavastu. Aquí, ¿qué les estoy mostrando? En la vida de otros grandes maestros, o de otros podríamos llamar bodhisattvas, ellos también tuvieron su Kapilavastu. Me estoy refiriendo ahora a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, antes de conocer las miserias que padecían y que sufrían muchas personas en el país en el que estaba viviendo, en India, en la misma ciudad en la que ella vivía, que era Calcuta, ella era primero maestra y después directora de un colegio de niñas acomodadas. Ustedes están viendo ahora fotos del colegio en Calcuta, en el cual la Madre Teresa fue profesora y después directora. Era un relativo Kapilavastu. Vivía muy bien como directora de un colegio. ¿Qué fue lo que le impulsó a renunciar a esa posición para internarse en los basurales, en los barrios más pobres y paupérrimos de Calcuta y de otros países del mundo, a socorrer a los necesitados? Pero ella tuvo, sí, su Kapilavastu. El maestro Kuthumi, cuando fue San Francisco de Asís, estamos viendo allí lo que fue la casa de San Francisco en Asís hace 700 años, gente. Imagínense si habrá sido buena la casa en la que vivía, que 700 años después
todavía el edificio está en pie. Era hijo de don Bernardone, el hombre más rico de la ciudad. Aquí tienen ustedes una estatua de don Bernardone, de Pietro Bernardone y Madonna Pica, los padres de San Francisco. Era el potentado del pueblo y San Francisco, como su hijo, era, además de simpático y divertido, el más popular de los jóvenes, prácticamente el playboy de Assisi. Él vivía también en su Capilabastú. ¿Qué hizo que San Francisco saliera, dejara, abandonara esa posición cómoda que su padre, su familia le ofrecían para irse a los bosques, para ir a los leprosarios que había en los alrededores de Assisi, a curarle las heridas a los leprosos? Pero él también tuvo antes de ello un Capilabastú. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes es la siguiente. ¿Cuál es tu Capilabastú? Cuéntenme un poquito. Reflexionen en lo que estamos hablando. Y veamos si nosotros no estamos viviendo también en un Capilabastú. Cautivos. ¿Cautivos de qué? Veamos ahora. Pero a ver si me van contando un poco y me van escribiendo allí. ¿Cuál es tu Capilabastú? ¿Capilabastú qué es? Capilabastú es permanecer atrapado en la ilusión de los sentidos. Porque aunque ese palacio en el que vivía Gautama era un reflejo, si se quiere, en el plano físico, de la belleza, de la perfección de los planos internos, no era real. No era algo eterno y permanente. Y fuera de los muros del palacio, la gente no vivía así. Él estaba viviendo engañado. Engañado en ese caso por su padre, por una sobreprotección, si queremos. Tal vez en el caso del rey Suddhodana, interesada. Pero ¿cuántos de nosotros como padres, o cuántos padres hay hoy en día en el mundo, que no sobreprotegen de la misma manera a sus hijos y tratan de evitarle cualquier incomodidad, cualquier contacto con el dolor o el sufrimiento humano? Y están haciendo lo mismo que el rey Suddhodana hizo con Siddhartha. ¿Cuántos padres tienen ya planificada lo que debería ser la vida de sus hijos? Y cuando sus hijos, haciendo uso de su libre albedrío, toman decisiones que no son las que sus padres esperaban, no eligen la carrera que sus padres quisieran, no tienen la orientación sexual que sus padres desearían, no quieren quedarse cerca de sus genitores, quieren irse a vivir a otra ciudad o a otro país, se sienten tan desilusionados o lo viven como una tragedia, así como el rey Suddhodana iba a vivir la renuncia de su hijo al reinado. A ver qué me están contando. Yo trabajo en el hospital de mi ciudad, pero yo no sé si ese hospital será un Capilabastú. Yo creo que vos estás bastante en contacto con el sufrimiento. Para algunos puede ser la casa, ¿sí? También el trabajo, el negocio, la familia, a veces es un Capilabastú. Un Capilabastú en el cual nos olvidamos del dolor de la vida y del sufrimiento, sobre todo
de buena parte de la humanidad. Y especialmente nos olvidamos de que ese bienestar al que nos aferramos y nos apegamos, un día lo tenemos que soltar, porque es impermanente. Kapilavastu entonces es permanecer atrapado en la ilusión de los sentidos, como por ejemplo de estar apegado o atado a la moda, de tener siempre el último vestido, el último traje, usar la ropa de la última temporada. Nuestro Kapilavastu puede ser a veces el barrio cerrado, la mansión, el departamento en un barrio acomodado, un departamento cómodo en el que vivimos, el trabajo en el que hacemos bastante dinero, la profesión que nos encanta, una pareja hermosa, joven, atractiva, que nos hace olvidarnos de nuestra vida interna, de nuestra vivencia espiritual, también es un Kapilavastu. A veces también ese Kapilavastu que nos tiene atrapados en el mundo del Maya puede ser el trabajo, una profesión, la familia, como algunos de ustedes lo dijeron también, ponemos la familia delante de todo y como excusa para todo. Las redes sociales hoy en día, la tecnología, el grupo de amigos con los cuales nos vamos los domingos a la cancha o jugamos al fútbol los fines de semana. Todo eso puede ser un Kapilavastu. Y también Kapilavastu son las evasiones. Todos los medios que utilizamos para evadirnos del sufrimiento de la vida. A ver, vamos a ver todo lo que han escrito. La familia, todo lo que nos genera placer. Que les quiero decir algo, no es que sea nada de esto malo, no es malo tener un trabajo, no es malo tener una profesión, no es malo tener una familia, no tiene nada de malo tener un grupo de amigos y salir los fines de semana a hacer deportes. Pero si todo esto nos está haciendo olvidar o no nos permite ver el sufrimiento de la humanidad, no el sufrimiento de la gente que vive en el África, porque todos están pensando, y si yo me voy a renunciar a todo y me voy al África a prestar servicio, como si en tu ciudad no hubiera gente que necesita ayuda. Sí, alguien mencionó ahí la pandemia y ya vamos a hablar de eso. Bien, así fue como el señor Gautama llegó a los 29 años de edad. Escuchen esto, tenía casi 29 años de edad sin haber visto a alguien desencarnar, sin haber visto un enfermo, sin ver un anciano, sin ver siquiera a alguien con problemas. Nadie le hablaba de problemas. Pero él quiso salir del palacio. Él intuía que fuera de los muros del palacio había algo más. De hecho, en el libro Camino del Medio, el señor Gautama menciona que alguien indiscretamente le dio a entender que más allá de los muros de Kapilavastu, la vida no era tan bonita, tan bella y tan perfecta. Y eso le produjo una honda preocupación al señor Gautama. Así fue que le pidió a su padre que le permitiera salir de los palacios y el padre arregló todo para que ese día embellecieran las calles, las casas, especialmente por donde el cortejo real iba a circular.
Ese día no se podían cremar cadáveres ni sacar muertos a la calle. A todos los ancianos y los enfermos los escondieron, los alejaron de la ruta que iba a seguir el cortejo real. Pero no se puede tapar la luz del sol con una mano, dice un refrán. Y cuando el señor Gautama salió junto con su cochero Channa a recorrer las calles de Kapilavastu, en un momento le pidió a Channa que se desviaran, que tomaran otra ruta. Y empezó a hacer contacto con otra realidad. Y tuvo lo que se llama 4 encuentros. Lo primero que vio el señor Gautama fue un enfermo. Y no entendía qué era lo que le pasaba al hombre. Y le preguntó a su cochero Channa, ¿qué le pasa, Channa, a ese hombre que se ve afligido, que se lamenta, que se queja? Y Channa le dijo, es un enfermo, está enfermo ese hombre. ¿Y qué es enfermo? Y Channa le tuvo que explicar al señor Gautama qué era la enfermedad. Siguió el cortejo y encontraron a un anciano. Y Gautama le preguntó a Channa, ¿qué le pasa a ese hombre que está arrugado, que está encorvado, que apenas puede moverse y con dificultad? Y Channa le respondió, ese hombre está viejo, es un anciano. ¿Y qué es un anciano? Es alguien que ha alcanzado la vejez. ¿Y qué es la vejez? Y Channa tuvo que explicarle al señor Gautama qué era la vejez. Todo esto estaba preocupando mucho al señor Gautama, que además le preguntaba a Channa si la enfermedad o la vejez eran sucesos que le acontecían solo a algunas personas o a todos. Y Channa le tuvo que revelar que no, que todos los seres humanos, al menos una vez en la vida, se enfermaban y que llegaban a la vejez. Finalmente se toparon con un cortejo fúnebre. Cuando el señor Gautama vio ese cuerpo duro, inmóvil, que era llevado por familiares dolientes que lloraban, que se lamentaban, le preguntó a Channa qué era lo que estaba ocurriendo y Channa le tuvo que explicar que ese hombre estaba muerto. Lo que era la muerte. Y que todos los seres humanos en algún momento llegaban a ese punto. Todo esto perturbó a tal grado al señor Gautama que ya no quiso recorrer más nada, no quiso ver más nada y le pidió al cochero Channa que regresaran a palacio. Pero antes de llegar al palacio se toparon con un renunciante, con un hombre vestido de naranja que estaba meditando debajo de un árbol y cuyo rostro reflejaba un semblante de paz, de tranquilidad, de armonía. Y el señor Gautama le preguntó a Channa, ¿y ese hombre que está debajo del árbol, quién es? Y Channa le dijo, es un renunciante, es alguien que ha renunciado a la vida del mundo, que se dedica a la vida espiritual y que ha alcanzado la bienaventuranza. Así fue como el señor Gautama, de golpe y sopetón,
de una sola vez, habiendo ignorado durante casi 30 años todo lo que podemos asociar con el dolor, hizo un primer contacto choqueante, como no podía ser de otra manera, con el sufrimiento. El sufrimiento que en adelante, años después de alcanzar su completa clarificación, el señor Gautama iba a denominar la primera noble verdad. La noble verdad del sufrimiento. Y fue la primera noble verdad porque es lo primero con lo que hacemos contacto. Lo primero con lo que él hizo contacto. Y fue precisamente esa primera noble verdad, el sufrimiento de la vida, lo que lo despertó. Y el camino de iluminación del señor Gautama empieza allí, inicia en esa vida, en ese momento. La iluminación del señor Gautama no comienza en Bodh Gaya, debajo del árbol Bo. Empieza allí en Kapilavastu, cuando él, saliendo de los muros del palacio, saliendo del cautiverio, del mundo de la ilusión, del maya, en el cual su padre lo tenía encerrado, hace contacto con la primera gran verdad de que hay gente que sufre. En ese momento, el señor Gautama reacciona ante lo que ha visto y toma la firme decisión, la determinación de hacer todo lo que esté a su alcance para liberar a la humanidad del sufrimiento. Esa humanidad de la cual su padre, su esposa, su hijo y él mismo formaban parte. Esos 4 encuentros que el señor Gautama tuvo, recordemos, son con el enfermo, con el anciano, el muerto y el renunciante dedicado a la vida espiritual. Los han tenido también otros sabios, otros bodhisattvas, como San Francisco de Asís. ¿Cuáles fueron los encuentros de San Francisco con el sufrimiento? Tal vez el primero, los horrores de la guerra, cuando San Francisco participa de esa guerra entre Asís y Perugia, guerra en la que pierden y termina preso en un calabozo y pasa un año en un calabozo pasando frío, pasando hambre, pasando necesidades, temiendo por su vida y viendo a conocidos y desconocidos que lo rodeaban en la cárcel pasar por lo mismo. Hace un primer contacto con el sufrimiento. Cuando vuelve a Assisi, sensible al dolor humano, se da cuenta de los pobres y se pregunta, ¿y por qué en casa de mi padre hay tantas telas finas en abundancia? Y hay gente que en invierno está muriéndose de frío en esta ciudad. Y empieza a sacar las telas, esas telas finas que su padre traía de Francia, y empieza a regalársela a los pobres de Asís para que no pasen frío, compadeciéndose de ellos. Y cuando empieza a ir a los leprosarios,
mejor dicho, cuando se encuentra con el primer leproso, San Francisco. Y a la vista del primer leproso, ¿cuál es la reacción de San Francisco? Siente asco. Asco de lo que está viendo y miedo de contagiarse. Él venía en su caballo cuando se encuentra con el leproso en el camino y huye despavorido. Minutos después se da cuenta del sufrimiento de ese pobre ser y siente vergüenza, la misma vergüenza que nosotros deberíamos sentir, de saber que podemos hacer algo para aliviar el sufrimiento ajeno y no lo estamos haciendo por comodidad o porque nos da asco o porque nos da fastidio o nos da flojera. San Francisco volvió sobre sus pasos, bajó del caballo y abrazó y besó a ese leproso. Y desde ese día comenzó a ir a los leprosarios, a limpiarle las heridas a esas personas. Y un día limpiándole, estando en Ribotorto, donde ustedes están viendo la estatua, este es San Francisco limpiándole a un leproso las heridas. Limpiándole San Francisco las heridas al leproso, en un momento vio el rostro de ese hombre y en el rostro de ese hombre vio al Maestro Jesús. Eso es lo que vivió, lo que sintió el señor Gautama cuando salió de los muros de Kapilavastu y se encontró con el anciano, con el enfermo y con el muerto y los deudos. Lo que sintió San Francisco allí, frente al leproso. Esto fue también lo que sintió la Madre Teresa de Calcuta cuando iba hacia Darjeeling en el Toy Train, en el tren de juguete, y se acercó a ella un anciano, un hombre que se veía muy débil, y le dijo: tengo sed. Y cuando ella escuchó de ese anciano las palabras tengo sed, fue inmediato, vino a su mente la imagen de Jesús crucificado, diciéndole a quienes lo torturaban, tengo sed. Y también cuando en el mismo tren la Madre Teresa vio a una muchachita, una adolescente, casi una niña, como todavía hoy en día se ven en India, de 14 o 15 años, con un niño en brazos que es su hijo. Y vio en esa niña a la Madre María. Eso fue lo que llevó a la Madre Teresa a dejar su puesto, su lugar en ese colegio de niñas acomodadas y hacer unas cuadras, un día caminar unas cuadras, alejarse un poco y llegar a Motillil. Motillil, que era en ese momento y todavía el basurero de Calcuta, que ahora está mal, pero en esa época estaba mucho peor. Están viendo una sola foto de un rincón de Motillil, pero imagínense, eso es después de la Madre Teresa 50, 60 años trabajando para mejorarlo. Imagínense cómo habrá estado antes. Cuando ella, ese día, un día que había un tumulto, una revuelta en Calcuta, y ella, para no ser atropellada por esa movilización, se desvía de su ruta y llega a Motillil, a ese barrio, y dice, y se queda impresionada de lo que está viendo. La gente revolviendo en la basura buscando algo que comer. Y por supuesto, enfermos, infectados, porque están en contacto continuamente con la inmundicia. Y esto lo lleva a ella,
en un proceso que no fue de un día. Pasó 5 años la Madre Teresa reflexionando, decidiendo qué hacer, pidiendo permisos también incluso al Vaticano para poder dejar el colegio, la orden y dedicarse a asistir a los más pobres entre los pobres. Pero ¿cuáles son nuestros 4 encuentros? Porque nosotros también, si no los hemos tenido, deberíamos tenerlos, porque no podemos seguir encerrados en nuestro Kapilavastu. Porque ya estuvimos algo conversando, algunos de ustedes me comentaron cuál es su Kapilavastu y todos lo hemos tenido o lo tenemos. No hay que ir demasiado lejos. En muchos de nuestros países encontramos imágenes como las que estamos viendo en pantalla. Gente que vive y duerme en las veredas. Barrios de escasos recursos donde la gente es muy ignorante porque no han tenido posibilidad de ir al colegio, no tienen atención médica, no han podido culminar sus estudios y están a veces prácticamente condenados a una vida de necesidad por falta de formación. Gente que ha generado mal karma cometiendo delitos y sufre en las cárceles. Gente que padece en los hospitales. Pero en nuestros países occidentales, mucho de esto, no todo, pero mucho de esto, está tapado, está cubierto. Y si usted vive en una zona bonita de la ciudad, en un buen barrio, o en un barrio cerrado, y además apaga la televisión, no ve nada de esto. Usted vive en Kapilavastu. Pero no solamente hay sufrimiento físico, hay sufrimiento también psicológico. Y en este sufrimiento psicológico, en este sufrimiento emocional, puramente emocional, están involucrados casi todos los seres humanos. El sufrimiento que provoca el odio, el rechazo, el apego a un ser que amamos pero que no nos ama y que nos lleva a la depresión o a los celos, la preocupación por no poder cubrir las necesidades o no tener todo lo que supuestamente la vida actual nos dice que deberíamos tener, el sufrimiento que tarde o temprano todo ser humano vivencia de perder un ser querido. ¿Quién está libre de esto? ¿Quién no ha experimentado algo de esto? ¿Y por qué no tenemos esa sensibilidad que tuvo el señor Gautama de preguntarse, ¿no habrá una solución para esto? ¿No habrá algo que se puede hacer para eliminar el sufrimiento del mundo? Yo me preguntaría y les dejo la pregunta, no les voy a dar una respuesta. ¿Por qué nos evadimos? ¿De qué manera nos evadimos? Para no ver los hechos. Porque vemos, en mi barrio hay gente que duerme en la vereda. ¿Y cuántos son los que hacen algo para sacar a ese hombre de ahí? No echarlo porque no queremos verlo, no, me refiero a sacarlo de esa situación de sufrimiento, de necesidad.
¿Por qué no hacemos algo para dejar de sufrir nosotros mismos y dejar de hacer que los demás también dejen de sufrir? Despertar por compasión, dice el señor Gautama en el libro Camino del Medio. Un día, la vida abrió la puerta y tuve el privilegio de ver las condiciones que habían sido creadas por el mal uso de la vida. ¿No creen ustedes que fue una iniciación descubrir la muerte, la enfermedad, el sufrimiento en forma repentina? Eso fue algo casi único. A muy pocas personas eso ocurre. Tener un contacto repentino después de años y ya siendo un adulto de golpe con el sufrimiento. Claro que fue una iniciación. Y el padre del señor Gautama, el rey Suddhodana, tal vez pensando que al ocultarle al sufrimiento a su hijo iba a conseguir que él se dedicara a la vida del mundo, no se dio cuenta en realidad que estaba haciendo todo lo posible para que su hijo, al hacer un primer contacto con el sufrimiento, se desencantara completamente de la vida del mundo y se entregara a buscar la solución del sufrimiento. ¿Qué sentido tenía quedarse en Kapilavastu para reinar? Si finalmente ese reino que su padre le ofrecía, tarde o temprano, terminaría en ruinas, como de hecho terminó. ¿Qué sentido tenía esperar a que su padre, a que su esposa o a que su hijo se enfermaran, envejecieran, desencarnaran? Había que hacer algo por ellos y también por los demás. Allí están viendo ustedes en qué quedó ese fastuoso, ese glorioso palacio en el que vivió Siddhartha Gautama. Hoy en día solo quedan ruinas. Del reino de los Sakyas, ese reino poderoso que en herencia le ofrecía el rey Suddhodana a su hijo, el príncipe heredero, pocos años después de la desencarnación del rey Suddhodana fue conquistado y la tribu de los Sakyas por poco termina aniquilada. Esto debería llevarnos a todos a reflexionar. ¿Por qué vivimos dormidos? ¿Por qué se le dice a un Buda? La palabra Buda significa iluminado, pero también significa despierto. Y ese despertar del señor Gautama, o esa iluminación, inició allí. Cuando el señor Gautama salió del palacio de Kapilavastu y se encontró con la verdad del sufrimiento humano. Y se preguntó, pero él no la aceptó. Él hizo lo mismo que aprendemos en metafísica, decir no lo acepto. Pero ese no lo acepto es una acción. La acción de decir esto no puede ser la verdad de la vida tiene que tener una solución. Vamos a buscar la solución para acabar con la apariencia del sufrimiento. Eso fue lo que hizo el señor Gautama. Al encontrarse de frente ante el sufrimiento de la existencia humana, no aceptarlo y decir, voy a buscar una solución y no me voy a detener hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, voy a trabajar por liberarlos a todos, porque yo el sufrimiento no lo acepto.
Y por supuesto, lo que lo llevó a todo esto fue la compasión. Vamos juntos a afirmar estos decretos. El amor compasivo es la expresión natural de mi ser. Yo soy, pienso, siento, expando, vivencio, irradio, ilumino y estoy lleno de amor compasivo. Siddhartha Gautama, conmocionado, conmovido por lo que había visto más allá de los muros del palacio, se sentía desencantado de la vida que llevaba como príncipe. Su único objetivo se convirtió en encontrar la causa del sufrimiento humano y así poder liberar a sus seres queridos y a toda esa humanidad que estaba allí afuera sufriendo. Tenía prácticamente tomada la decisión de renunciar al palacio, al reinado y a su familia también, cuando su esposa pare un hijo. Y perturbado por ello, Siddhartha le pone a ese hijo de nombre Rájula, que quiere decir obstáculo. Porque uno se puede imaginar, para alguien que no es un insensible, porque el señor Gautama no era un insensible, no era un padre irresponsable. Lo que iba a hacer, lo estaba haciendo por su inmensa sensibilidad, por su inmenso amor. Un amor que no estaba limitado, como puede ser en la mayoría de nosotros y de los seres humanos, a la familia. Y a un par de personas más que llamamos amigos. Y que los amamos siempre y cuando se comporten de determinada manera con nosotros. Porque en cuanto hagan algo que atente contra nuestro bienestar, ya no los queremos más. Le quito poder. No era ese el amor del señor Gautama. Era un amor por todos los seres. Un amor basado en la ecuanimidad. Un amor que no distinguía, no discriminaba. Pero sin lugar a dudas, dejar a un hijo puede ser para un padre o para una madre tal vez lo más duro, lo más difícil, lo más doloroso, renunciar a ello. Y por eso le puso obstáculo. Los hijos no son un obstáculo, pero cuando alguien está decidido a renunciar a la vida del mundo para dedicarse a una vivencia espiritual, un hijo puede ser en ese momento un obstáculo para su decisión. Así es como el señor Gautama finalmente decide renunciar. Su padre sabía lo que Siddhartha iba a hacer, puso guardias que seguían a sol y a sombra a Siddhartha, pero una noche mágicamente todos se quedaron dormidos y Siddhartha, junto con su cochero Channa, que fue prácticamente su primer maestro, huyeron del palacio de Kapilavastu. Dice en el libro Camino del Medio el señor Gautama: entonces hice mi primera renuncia al nombre, al trono y a la seguridad que significaba el poder temporal de mi padre. También dejé a mi amada esposa y a mi pequeño hijo, y me fui solo al corazón del bosque, a buscar el medio a través del cual la humanidad y todos los seres vivos pudieran liberarse de la enfermedad y del sufrimiento. Gautama fue protegido, el señor Gautama fue protegido en esta decisión
y en esta renuncia por el Dhyani Bodhisattva Vajrapani. Están viendo allí ustedes una imagen de él. Es el protector contra las ilusiones del plano astral. Vajrapani lo protegió para que el señor Gautama no se arrepintiera de renunciar. Aquí estamos viendo una imagen que representa al Dhyani Bodhisattva Vajrapani, que es reconocido por todos los estudiantes del Buddha Dharma como el ser que protegió a lo largo de toda su encarnación, desde el nacimiento hasta el final, al señor Gautama. Y por eso es representado en muchos tankas o figuras al lado del señor Gautama. Vajrapani también es el ser que reina en los cielos Trayastrimsha, de los cuales ya hablaremos oportunamente. Y según la leyenda, cuando el señor Gautama renunció, se cortó los cabellos. Y Leadbeater dice que todavía hoy en día el señor Gautama los lleva cortos, aún como señor del mundo. Y ese mechón que el señor Gautama se cortó fue llevado por los devas, por los seres de luz, a los cielos Trayastrimsa. Y su caballo, Kantaka, cuando el señor Gautama lo dejó para internarse en el bosque de la tristeza, el animal se murió. Y renació como un deva en los cielos Trayastrimsha. Otros seres también han renunciado por compasión para aliviar las necesidades de otros, como fue el caso de San Francisco de Asís, que siendo el hijo del hombre más rico del pueblo, le devolvió ante la crisis familiar, porque su padre se oponía, al igual que el rey Suddhodana se oponía a que Siddhartha abandonara el palacio. No le quedó más remedio a San Francisco que delante de todo el pueblo de Asís, como lo vemos en esta pintura del Giotto, desnudarse y devolverle a su padre hasta los interiores y el apellido mismo, y renunciar a todo. Y también la Madre Teresa de Calcuta renunció a la dirección de la escuela y al bienestar que significaba ser el relativo bienestar, que significaba ser una hermana de la Orden de Loreto, como lo era, para irse a vivir con los indigentes en un basural de Calcuta. Y otros seres que ustedes también los conocen han dejado progresivamente y en determinado momento de la vida todo lo que era su vida hasta ese momento, su profesión, su casa, su ciudad y su familia, para salir al mundo y pasar los 12 meses del año, los 365 días del año, comunicándole la enseñanza que libera a la gente que la pide, a aquellos que la desean, y sin reclamar, sin pedir nada. Esto ha sido gradual, me estoy refiriendo en el caso de Rubén Cedeño. Yo conocí a Rubén cuando todavía vivía y trabajaba en Caracas. Cuando lo conocí en el año 1992, Rubén todavía trabajaba era subdirector de la Escuela de Música Juan Manuel Olivares. Era un personaje reconocido en el ambiente cultural de Caracas. Recuerdo que en ese congreso que se celebró en Caracas en el mes de agosto de 1992, uno de los días del congreso había una presentación de una obra de Rubén, la cantata a Simón Bolívar, una cantata infantil que Rubén compuso
que se presentó en el aula magna de la universidad con la asistencia de miles de personas y cientos de niños que la interpretaban, y tuvimos la fortuna de estar presentes allí. Pero también recuerdo, porque yo ya llevaba 2 años estudiando metafísica, que Rubén, sus vacaciones, tanto las de invierno como las de verano, eran para viajar fuera de Venezuela a llevar la enseñanza. Y los fines de semana, después de trabajar de lunes a viernes en los múltiples trabajos, porque siempre Rubén ha tenido, yo no sé cómo hace, no duerme. Yo siempre he tenido 2 o 3 trabajos. El fin de semana, viajar por el interior de Venezuela para dar charlas de metafísica también. Y siempre sin cobrar, como ustedes saben que se hace. Quiero compartir ahora con ustedes fragmento de un video, también filmado en India, con la locución de Rubén. Uy, perdón. Los exteriores de Kapilavastu, el lugar externo del palacio donde se crió el señor Gautama, donde ha habido tanta miseria, y donde la hay todavía, es la base que me ha hecho a mí mantenerme años dando la instrucción interna, primero en el país donde nací y ahora en el mundo, prácticamente todos los continentes. Porque esta miseria la hay en todas partes. Y no piensen que es miseria económica, porque también en la gente rica y con buenas posibilidades económicas son miserables, mezquinas, orgullosas, ignorantes. Pueden vivir en un país de primer mundo, en una buena casa con un buen auto en la puerta, y ser miserables, haber tenido un esplendor interno en algún momento de haberlo perdido por una equivocación y una mala decisión, y viven miserables. No saben cuánta gente que aparentemente salen en revistas, en las televisiones, en reportajes de gente rica y famosa, por dentro son tan miserables como este ambiente que estamos viendo aquí de Kapilavastu. La gente, mucha gente, lleva un Kapilavastu por dentro, como llevan un motijil, donde la Madre Teresa de Calcuta socorrió a tantos indigentes. Ese Kapilavastu, ese motijil, fue lo que hizo reaccionar a Connie Méndez y también de alguna manera comenzar a abandonar la vida externa para dedicarse a predicar esta instrucción. Es lo que han hecho tantos y es lo que ha hecho mi persona también. Porque uno tiene que compadecerse del sufrimiento de los demás, y no es dar un centavo, porque un centavo se gasta. Es enseñar a la gente cómo cambiar su conciencia para que de la conciencia de pobreza y de limitación pasen a la de prosperidad, de la conciencia de enfermedad pasen a la conciencia de salud,
de la conciencia del sufrimiento pasen a la conciencia de bienestar, y así sucesivamente, poniendo en práctica los 7 aspectos de la vida, que son todos buenos, reedificantes. Pero para esto hay que hacer una renuncia, que fue lo que hizo el señor Gautama, saliendo por la puerta contraria a esta puerta oeste por donde se pone el sol, y decidió irse por la puerta por donde sale el sol, a buscar la luz, la enseñanza, y una vez conseguida, dársela a todo el mundo. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y quiero terminar la actividad de esta noche con parafraseando algunas palabras del libro La voz del silencio, el libro donde están los requisitos para la segunda iniciación y también los requisitos para convertirse en un bodhisattva, porque de eso habla La voz del silencio. Dice allí: este libro se ha escrito para que sufran, para pedirles que sufran. Y esta actividad y todo este curso de Buddha Dharma se comunica para pedirle a ustedes que sufran. Pero no para que sufran personalmente, para que sufran conmovidos por el dolor de los demás, y tampoco para que lo acepten a ese sufrimiento. Lo que se les pide es que sean sensibles a las necesidades ajenas, al dolor ajeno, y como también nos dice el libro La voz del silencio, no se liberen, no asciendan hasta haber enjugado las lágrimas de dolor de todos los seres. Muy buenas noches y muchas gracias.